Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. El doctor Dalton Basigalupo conectado ahora mismo de modo telemático. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Buen día, Fabricio, gracias por la oportunidad. A usted, mi doctor. A ver, usted en un medio colega ayer confirmó que no será candidato a la presidencia. ¿Eso es definitivo? Es definitivo porque hay que poner en primer lugar los intereses de la estabilidad democrática del Ecuador y no los intereses de los partidos. Yo le digo, pues hace más de 6 meses fui instruido por el presidente de la Izquierda Democrática, Enrique Chávez, junto a otros dirigentes, de que recorramos el país, hagamos protagonismo político para que el 2025, esa era la visión, tengamos candidatos propios a la presidencia de la República y en esa fecha no tener que salir corriendo a buscar candidato presidencial. En esa línea, pues, hemos venido trabajando, recorriendo. Yo he sido uno de los principales actores del partido en provincias, he recorrido, pues, el país en las elecciones para alcaldes y prefectos, he hecho protagonismo político intenso, he puesto posicionamientos, pues, fijos ante el país sobre criterios políticos, tesis políticas, los hechos políticos. Y le digo, me he convertido en la coyuntura, en la figura más visible de Izquierda Democrática y estaba listo a enfrentar la posibilidad presidencial. Pero le digo, cuando vemos los sucesos que están acaeciendo en el país y vemos en riesgo la posibilidad de que el nuevo gobierno no sea precisamente un gobierno democrático, de respeto al Estado de Derecho, pues yo creo que hay que pensar primero en el país antes que en el partido. Y por eso el partido ha definido muy claramente que está, pues, buscando una conformación, una conjuntación de fuerzas en una convergencia democrática para fines de asegurar un gobierno democrático al Ecuador. Vea, lo peor que le puede pasar al Ecuador es que la segunda vuelta electoral se tenga que definir entre el correísmo y el rambismo. Eso es lo peor que le puede pasar. ¿Cuál es el rambismo? Jan Topic, ¿a él se refiere? Al Rambo que ha aparecido en la política nacional. Jan Topic. El que se presenta con granadas en la cintura, con metralladoras, con fusiles, a título de que él es el que va, pues, definitivamente a liquidar, pues, el problema de inseguridad en el Ecuador, ¿no? Esto es un peligro para el Ecuador. Imagínese usted, pues, a este Rambo en la presidencia de la República. ¿Qué libertad de prensa? ¿Qué cosas pasará con la prensa? ¿Qué libertades ciudadanas se podrán exponer? Él es un hombre con espíritu de violencia y yo creo que ya el Ecuador tiene que remojar las barbas, porque le digo, ese peligro de que el riesgo de que este hombre llegue a la segunda vuelta electoral, le digo, es muy triste para el Ecuador. A ver, entonces, como usted me ha planteado, perdón, doctor, como usted me ha planteado, ni el rambismo, como le llama usted, ni el correísmo, ¿cuál sería la vía de Izquierda Democrática? Y ahí le quiero preguntar puntualmente. Si no es usted, la idea no va a poner candidato presidencial y podría apoyar a otro, ¿o cuál es la idea? La idea es que la idea no va a tener candidato presidencial propio, porque si eso fuera, yo sería el candidato, pues. Pero precisamente, sabiendo que es necesario y urgente en el Ecuador unir fuerzas, hay que apoyar a un candidato que tenga las mejores posibilidades por sus antecedentes, por su figuración nacional de años atrás, que está posicionado en el electorado, a apoyar esa opción, la mejor opción electoral posible, que permita asegurar que fuerzas de talante democrático lleguen a una segunda vuelta y accedan al poder. ¿Quién es ese candidato, doctor? Lo estamos buscando, le digo, estamos conversando con el señor Yacu Pérez, estamos conversando con el señor Sonel Hosner, estamos conversando, ¿qué le digo?, con Fernando Villavicencio. Básicamente esas 3 opciones, sin descartar conversaciones con Pachacutic, también con la línea no terrorista de Pachacutic. Esas son las fuerzas democráticas del Ecuador, que le garantizarían el respeto a un Estado de Derecho en el caso eventual de llegar a la presidencia de la República. La línea no terrorista de Pachacuti, como usted le llama, podría ser encarnada por Salvador Quispe, quien se ha presentado ayer como precandidato. Con él hay que conversar también, pues, porque no necesariamente, pues, todos los agentes políticos o actores que entramos en esta conversación, pues, no, pueden ser candidatos, porque candidato es uno nomás, pues, no son 3 o 4, pues. Entonces ahí habrá que
concertar cuál de entre ellos es el que mayor significación puede tener para representar a esta convergencia democrática. ¿Y cuál, digamos, a usted con su experiencia política, porque usted es un político de viejo cuño, cuál cree que podría ser el candidato que represente, de estos nombres que usted ha mencionado, que represente de mejor forma los ideales o la visión de la idea? Ya le digo, yo no puedo adelantar criterios en ese sentido. Criterios personales siempre pueden estar fuera del parámetro de la realidad. Hay que actualizar, le digo, los estudios de opinión, hay que actualizar antecedentes, porque no es tan solamente el candidato que está ahorita mejor opcionado en una encuesta, por decir, sino quien tiene las cualidades para hacer consenso al interior de estas fuerzas que se conjuntan y también las posibilidades de crecimiento a futuro, pues, en esta campaña corta. ¿Quién puede crecer más a futuro también en esta campaña corta? Todas esas valoraciones, le digo, hay que hacerlas. Ahorita puede aparecer en las encuestas que siempre se equivocarán por cualquier razón o mañosamente las hacen para prefigurar que alguien tenga más opción que otros. Puede aparecer en la encuesta Juan Piguave, pero resulta que Juan Piguave, en la visualización ya más real de las cosas, no es el que va a proyectar en esta campaña un mejor liderazgo que otros. Entonces, todas estas evaluaciones se están haciendo, estimado Fabricio. Ahora bien, ¿cuándo tomarán ustedes una decisión y cómo están las cosas en la interna del partido? Porque no es menos cierto que el partido ha enfrentado unas horas muy bajas, el partido ha enfrentado una división entre sus miembros, hay militantes que desconocen al actual presidente encargado, Enrique Chávez, hay otros que evidentemente lo reconocen. Y aquí es preciso preguntar cómo está la idea luego de la disolución de la Asamblea y cómo está internamente el partido, doctor. Bueno, el país conoce pues que hubo un problema de indisciplina en nuestra bancada legislativa. Pues. Hubo unos indisciplinados que se pusieron en las órdenes del presidente Virgilio Saquicela, que a través de favores, prebendas, ¿no?, los endulzó. Entonces eligieron los dulces del señor Saquicela y no la disciplina del partido. Pero el partido territorialmente está unido, y más aún en estas circunstancias. Por supuesto, pues diferencias de opiniones y criterios hay como en toda organización política, pero territorialmente el partido está unido, ¿no? Y nos ha caído esta elección de manera imprevista, y con más razón el partido entiende que hay que superar cualquier discrepancia interna de criterios para afianzar a nuestros candidatos en provincia, porque ahorita un presidente provincial, por decir, que tenga desacuerdos con el presidente nacional, que son muy pocos, tiene que ahorita pensar, pues, en cómo preparar su elección en su provincia, pues, y no estar pensando en los problemas internos o en la diferencia de criterios internos. Aquí todo el mundo sabe que tiene que sacar adelante el partido en su provincia, y esa es la primera responsabilidad. Y en ese criterio el partido está unido, definitivamente. Y estos militantes que usted dice indisciplinados, ¿qué pasa con ellos? Bueno, le digo, pues no, yo espero pues que no serán tomados en cuenta para integrar las listas de asambleístas. O sea, usted ya adelanta eso es definitivo. Pero es que es la sanción mínima, porque hay que poner a los indisciplinados, ya que no hemos podido en la práctica llevarlos al Consejo de Ética del partido. La mínima sanción es política, pues, ¿no? ¿Usted va a encabezar, o su propósito es encabezar la lista nacional, o podría volver a postularse por Cotopaxi? Una vez que yo decliné definitivamente la candidatura presidencial para la que me venía impulsando el compañero presidente Enrique Chávez para el 2025, una vez que yo decliné, porque creo que es el momento de la unidad de las fuerzas democráticas en el Ecuador y no de la dispersión, la mayoría de los presidentes provinciales, pues, sabiendo que en la coyuntura, y no me gusta decirlo, pero tengo que decir porque es la realidad, adentro y afuera del partido, me ven a mí como la figura mayor político-electoral de Izquierda Democrática. Creo que hablo con realismo, Fabricio, usted es periodista, usted sabrá, puede decir si miento o no. Pero adentro y afuera del partido, soy la mejor carta electoral que tiene Izquierda Democrática en este momento. Y me han pedido, pues, la mayoría de los presidentes provinciales, que yo lidere la lista nacional. Por supuesto, te tienes que ir a elecciones internas. Pero le van a decir con esa postura que usted está asumiendo con arrogancia esa postura, doctor. ¿Cómo va a creer usted?
¿Cómo va a creer usted, pues? ¿No? Soy la persona menos arrogante. Lo que soy es firme y realista, pues. Yo creo que la mayoría del país ha visto a Dalton Bacigalupo como la mayor figura protagónica de Izquierda Democrática. Permítame que se lo diga. No es por vanidad, no es por soberbia, no es por arrogancia, es por realismo político. ¿Por qué usted y muchos periodistas me entrevistan 4, 5, 6 veces al día durante 3 meses seguidos? ¿Es que porque no represento nada yo? ¿Por qué no buscan otra figura de Izquierda Democrática para hacer lo que hacen conmigo? Hay un reconocimiento implícito de que ha habido un asambleísta firme, cuya tesis, cuyas posturas pueden ser eventualmente cuestionadas, pero en un sector del país dice: este hombre habla la verdad y habla de frente, que es lo que se necesita en la política ecuatoriana. Y ese es un aval que yo tengo de credibilidad en la opinión pública, Fabricio. ¿Usted cree, doctor, que hay condiciones, como plantean algunos, y esto, digamos, mucha gente plantea desde el discurso, pero en la práctica nada que ver? Hay condiciones para llegar a acuerdos mínimos y declinar posturas. Por ejemplo, nosotros en la primera parte de este espacio hablamos con Pedro José Freile. Pedro José Freile ratificó que no será candidato, él está impulsando la candidatura y él está de acuerdo con Jan Topic. Y él dice: deberían declinar Fernando Villavicencio y Otto Sonnenholzer. Usted nos dice: nosotros estamos conversando, buscando una fórmula, no descarta ni a Fernando Villavicencio, ni a Otto Sonnenholzer, ni a Yacu Pérez, ni a lo que usted haya denominado la fórmula no terrorista de Pachacuti. Yo digo: ¿es posible tener un menor número de candidatos en función de acuerdos mínimos entre líderes políticos y organizaciones políticas, doctor? ¿O esto es complicado? ¿Cómo le ve usted? Vea, hay gente que plantea imposturas en el país. Hay zigzagueantes de la política que creen que pueden teorizar imposturas. Hay gente que ya en su corta presencia política lleva 3 definiciones y 3 alternativas a sus espaldas. No hay coherencia. La única coherencia es en su ambición personal y satisfacerla como sea. Entonces, un día están aquí, un día más allá para otra candidatura están en otro lado, ahora se le abre una oportunidad por aquí, entonces están saltando, ¿no? Ya le digo, ¿no? Como le digo, grillo en lluvia, ¿no? De un lado a otro sin consistencia, y creen que pueden en un momento dado, pues no, como gran cosa política, decir que hay que buscar la unidad, pues en el zigzagueo. Eso es una impostura. Uno puede llegar a acuerdos en un momento dado sobre tesis fundamentales. Ahora las cosas se van haciendo más claras, porque la alternativa para el Ecuador en esta elección es asegurar en la segunda vuelta que llegue una corriente democrática, una corriente que respete el Estado de Derecho, una corriente que garantice las libertades ciudadanas. Y yo creo que eso se puede hacer mediante la conjunción de fuerzas que han venido actuando en la política mediante esos parámetros. Yo creo que Yacu Pérez, yo creo que Otto Sonnenholzer, yo creo que Fernando Villavicencio son opciones que respetarán, en el caso de llegar al poder, el Estado de Derecho en el Ecuador. Yo no creo que un Rambo va a garantizar la vigencia del Estado de Derecho en el Ecuador. Y tampoco del otro lado, usted, digamos, marca distancias totalmente con el correísmo. Mira, lastimosamente yo creo que hubo tintes autoritarios en el correísmo. No hablemos de la corrupción porque eso eriza, ¿no? Causa roncha. Pero hablemos nomás del autoritarismo. La misma prensa, usted sabe que tuvo siempre, pues, mucho cuestionamiento a la gestión del presidente Correa. En todo caso, el resumen de todo esto es que se dieron indiscutiblemente, no síntomas, ¿no? Sino evidencias, pues, ¿no? De un grado de autoritarismo en el gobierno de Correa. No enronchemos más este tema, pero lo que sí le digo es que creemos que hay un espacio que hay que construir mayoritario en función de los antecedentes de los actores políticos, y yo creo que también hay que dar la oportunidad, pues, a nueva gente con tradición política de respeto a la prensa, de respeto a las libertades ciudadanas, con madurez emocional necesaria para ejercer el poder. Y creo que entre estas posibilidades que le he mencionado existen esas condiciones para garantizarle al Ecuador
un nuevo gobierno que respete el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Usted, de su experiencia política y de su recorrido, ¿tiene una idea, podría vaticinar cuántos candidatos vamos a tener en esta elección atípica, anticipada? Vea, yo espero que ya más o menos están perfilados, pues, ¿no? Ya sabemos que el señor Pérez va a ser candidato, ya sabemos que el señor Hosner está viendo esa posibilidad, la persona del Hosner. Villavicencio ya está en campaña. Ahí hay 3. Y yo creo que aglutinan un gran segmento del espectro político nacional. Salió Rambo, pues ya pues es el 4, el 5 es pues no la Revolución Ciudadana, ¿no? Ojalá que no aparezca por ahí otro también, pues no, asistido no sé de qué antecedentes para decir, pues no, yo soy Robocop, pues no, porque hace falta que aparezca un Robocop ahí. Oiga, doctor, y con esto cierro. Estamos más o menos entre 6, 7 candidatos, Fabricio. Ojalá que no pasen de 6, créame, le va a hacer mucho bien a la democracia de este país que no sean más de 6. Así debe ser. Así debería ser siempre. Un país de 18 millones de habitantes, 14 millones de electores, no debería ser más de 6 candidatos presidenciales. Oiga, y cierro con esto. Ustedes tuvieron éxito en 2021 a lograr, si la memoria no me es infiel, 18 curules. El número más alto de los últimos tiempos, luego de que el partido había caído en el ostracismo, inclusive fue eliminado del registro electoral, disputas internas, etcétera, etcétera, etcétera. En 2021 lograron poner 18 legisladores. ¿Qué proyección tienen para estas elecciones anticipadas, doctor? Vea, le digo, la idea sería, pues ya le digo siempre, sostener un promedio de unos 10 asambleístas. Eso, le digo, variará en función de quién presida la lista nacional de asambleístas. Repito, la mayoría de los presidentes provinciales creen que yo puedo aportar con imagen y votos a los candidatos provinciales, pero repito, las coyunturas ya no son las mismas ni se repiten, cada elección es diferente. Y ahora que nos cogen, como decir, con la bata alzada, ¿no?, más apurados en buscar candidatos, etcétera, nos crean unas dificultades a todas las organizaciones políticas. Todos tenemos ese desafío. Pero yo creo que por lo menos, ya le digo, hay que aspirar a unos 10 asambleístas. Correcto. Doctor Dalton Bacigalupo me ha dado varias luces sobre el derrotero que buscará seguir la idea. Muy amable, doctor. Un abrazo, Fabricio, gracias. Muy gentil. A Dalton Bacigalupo Buenaventura, ex asambleísta, quien ha confirmado. La IDE no pondrá candidato presidencial. La IDE está hablando o está buscando la posibilidad de respaldar una fórmula externa. Ha mencionado a Otto Sonnenholzner, a Fernando Villavicencio, a Jaco Pérez y, palabras de Dalton Bacigalupo, el sector no terrorista, palabras de él, de Pachacutic. Claramente ha marcado distancias además con la candidatura de Jan Topic y por supuesto con la candidatura de Revolución Ciudadana. Por ahí vamos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.